Diálogos de Bisturí. Un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina. Creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Es la principal causa de intervenciones quirúrgicas urgentes en menores de 30 años y es la responsable de un número significativo de muertes por retrasos o falsos diagnósticos. Estos son los credenciales de presentación de la apendicitis aguda. Mi nombre es Núria Sala Grau, estudiante de sexto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y hoy, con la colaboración del Dr. José Martín Arévalo, cirujano de la Unidad de Coloproctología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, trataremos de dar respuesta a las cuestiones que plantea el manejo de la apendicitis aguda en la práctica clínica habitual. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. En primer lugar, ¿nos podría explicar un poco qué es la apendicitis aguda? La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice vermiforme, que es una especie de resto embriológico que queda en el inicio del intestino grueso. En herbívoros se ha visto que tiene un papel relevante a la hora de digerir los vegetales y en humanos la verdad es que no se ha podido ver una función clara. Hay algunos autores que dicen que puede ayudar en la digestión de los vegetales y hay otros que comentan que puede ser útil a la hora de regular el microbioma, la flora intestinal que está en el intestino grueso. Y otros dicen que puede tener un papel en lo que sería la función inmune del organismo. En principio, la apendicitis aguda es una patología que afecta más al sexo masculino que al femenino. El sexo masculino viene a tener alrededor de un 8,6% de riesgo de apendicitis frente a un 6,7% que tendría el sexo femenino y suele afectar fundamentalmente a niños y adultos jóvenes. Podríamos decir que es patología del adulto joven, aunque también puede aparecer a cualquier edad. Lo que sucede es que obviamente cuanto mayor es la persona, pues los diagnósticos diferenciales aumentan. Y luego la apendicitis es una patología que hoy por hoy, si te hago la pregunta, me vas a decir que es una patología sencilla, que todo el mundo se cura, pero sin embargo, como has comentado al principio, siempre conlleva un riesgo de mortalidad alto, que no suele ser secundario al tratamiento, sino a falsos diagnósticos y retrasos. ¿Y cuál sería su etiología? Bien, como he comentado al principio, el apéndice vermiforme es una especie de dilatación digital. Imagínate un guante, bueno, sería como un dedo de guante, y entonces la apendicitis se produce por una obstrucción de la luz del apéndice. Esta obstrucción, dependiendo de la edad del paciente, va a tener diferentes causas. En niños, por ejemplo, lo más frecuente suele ser que se obstruya por un aumento de las placas de Peyer del intestino, el sistema linfático, por cualquier problema viral, por ejemplo, un rotavirus, por ejemplo, te lo podría provocar. Y en adultos suele ser secundario a pequeños restos de heces, fecalitos, restos de alimentos parcialmente digeridos, pero el final siempre es el mismo, una obstrucción de la luz. ¿Y cuál es la clínica que suele dar? Bien, la apendicitis aguda, el problema que tiene, cualquier cirujano con experiencia te va a decir que es una gran actriz. La apendicitis aguda te puede dar cualquier tipo de clínica que te pueda pasar por la imaginación. Lo más habitual y lo que viene referenciado en los tratados quirúrgicos es lo que los cirujanos llamamos la patocronia de Murphy, que viene a ser un cuadro de dolor de inicio más o menos insidioso, centroabdominal, cerca de lo que sería epigastrio, la boca del estómago, que diría cualquier persona no sanitaria. Y ese dolor luego, con las horas, va migrando hacia fosa ilíaca derecha y se suele asociar a náuseas, vómitos y fiebre de bajo grado. En ocasiones, dependiendo de la localización del apéndice, puede dar otra sintomatología, como podría ser dificultad para la marcha. En el caso que el apéndice se encontrase por detrás del colon ascendente, estaría encima de lo que sería el músculo psoas derecho y la irritación del psoas provocaría esa cojera. Y luego pues puede también dar problemas de dolor pélvico que pueden plantear diagnóstico diferencial en mujeres, sobre todo con enfermedad pélvica inflamatoria. Puede dar síntomas de irritación vesical y puede simular una infección de orina. Incluso puede dar
problemas de diarrea por irritación de la unión rectosimoidea en el caso de una apendicitis pélvica. Esto sería así lo más general. Luego ya el anecdotario de los síntomas de las apendicitis es variado y rico. Yo te podría contar el caso de un niño de 5 años que avisaron desde la UCI pediátrica por lo que parecía una crisis asmática y en una peritonitis de origen apendicular. Quiere decir, la apendicitis es esa patología de la que nunca te puedes olvidar. Siempre hay que tenerla en mente en un caso de dolor abdominal. ¿Y cómo sería el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico de la apendicitis, desde mi punto de vista, debería estar basado sobre todo en la historia clínica y en la exploración física del enfermo. La historia clínica orientada, obviamente, más como hemos comentado antes, y luego en la exploración física lo que hay que intentar es encontrar signos que sugieran una irritación del peritoneo en la zona cercana al apéndice. Entonces, el signo de Bloomberg, que es el dolor con la descompresión brusca del abdomen, que seguro que conoce todo el mundo, es un signo que suele ser muy evidente en las apendicitis y que yo, por raro que os parezca, os aconsejaría que no lo hicieseis. ¿Por qué? Pues porque la retirada de la mano del abdomen de forma rápida suele asustar al enfermo, que no sabe lo que está sucediendo, y entonces provoca la contracción involuntaria y os puede confundir. Y por otro lado, si es positivo, el dolor que le vais a provocar al enfermo es bastante significativo, con lo cual sería más, vamos a decir, educado intentar buscar este signo. Simplemente haciéndole toser al enfermo ya va a provocar una vibración de la pared abdominal y os va a localizar el dolor en la fosa ilíaca derecha, o bien percutiendo de forma leve todo el abdomen, también vais a encontrar que esa percusión va a generar más dolor en la fosa ilíaca derecha que en el resto. Hay multitud de maniobras que pueden ayudar en el diagnóstico. La otra maniobra muy clásica sería la compresión de la fosa ilíaca izquierda, que provocaría dolor al provocar una hiperpresión del colon derecho en el lado derecho, que eso sería la maniobra de Robson. Y luego en niños siempre hay que tener presente otra patología con una prevalencia muy alta, que es la linfadenitis mesentérica, que es una inflamación de los ganglios de origen viral. En ese caso, la maniobra consistiría en localizar el dolor y comprimir la fosa ilíaca derecha, que es donde duele, y luego girar el niño hacia la izquierda. Si el dolor cambia, lo que quiere decir es que son los ganglios del intestino los que se han movido, con lo cual te estaría descartando una apendicitis. Mientras que si el dolor queda fijo en la fosa ilíaca derecha, estaría indicando más una posible apendicitis aguda. Obviamente esto es lo clásico, pero esta exploración física y esta historia clínica se deben complementar siempre con exploraciones complementarias. ¿Qué exploraciones son fundamentales? Básicamente habría que hacer una analítica. En la analítica sanguínea habría que hacer un hemograma, una bioquímica y una coagulación. En el hemograma lo que hay que buscar es una elevación de los leucocitos, de los glóbulos blancos, que normalmente en la fórmula leucocitaria veréis que los neutrófilos suelen estar algo más elevados, y en algunas analíticas que vienen las formas inmaduras veréis que hay lo que se llama una desviación izquierda, quiere decir un predominio de lo que serían las formas inmaduras. Más hallazgos que se pueden encontrar en el laboratorio suelen ser alteraciones en la glucemia. Sobre todo en niños se suele elevar y en adultos jóvenes también. Suele ser una elevación no demasiado marcada, pero si los valores normales de glucemia sabéis que están hasta 110, pues puede subir la glucemia, pues calcular 120, 130 miligramos por decilitro, y eso también estaría manifestando una respuesta inflamatoria importante en el cuerpo. Puede haber alteraciones de urea y creatinina si ha habido náuseas y vómitos. Y luego en esta bioquímica sería importante realizar como mínimo la determinación de la proteína C reactiva, que como sabéis es una proteína que sintetiza el hígado y que se suele elevar en procesos inflamatorios. Hay otro determinante o otro reactante de fase aguda que se puede determinar, que sería la procalcitonina. El problema es que esta prueba no se hace en todos los hospitales, y esta prueba lo que os estaría traduciendo su elevación es un problema de sepsis o de infección, que vendría a confirmar esa sospecha clínica que tenéis. Y en la coagulación es necesaria si se está planteando la posibilidad de una apendicitis para luego poder intervenirlo. Y por otro lado, en casos de apendicitis muy evolucionadas ya con peritonitis,
si hay alteraciones del perfil de coagulación con descenso, por ejemplo, del INR o del índice de QI, que estaría traduciendo un proceso de sepsis grave o incluso de shock séptico si hay alteraciones hemodinámicas. Con respecto a las pruebas de imagen, bueno, las pruebas de imagen tradicionales ha sido la radiografía simple de abdomen, hoy en desuso. Hoy cirujanos de mi edad sí que la solemos utilizar y lo que buscamos son signos indirectos de la apendicitis, como podría ser el apendicolito enfosía ilíaca derecha, un borramiento de la sombra del psoas derecho por presencia de líquido libre o un hilio regional que estaría indicando la presencia de una apendicitis aguda. Sin embargo, esto ya está en desuso y prácticamente no lo hace nadie. No deja de ser una curiosidad, aunque todavía tiene su utilidad. El diagnóstico en estos momentos de apendicitis está basado sobre todo en ecografía y TAC abdominal. La ecografía tiene la ventaja que al utilizar ultrasonidos el daño hacia el enfermo es mínimo y la capacidad diagnóstica que tiene es muy alta. Sin embargo, la ecografía, el problema que tiene es que en pacientes muy obesos pueden no ver el apéndice o si hay un hilio paralítico, la interposición de aire va a hacer que la imagen no sea clara. Y en estos casos habría que complementar la ecografía con el TAC abdominal. Y con el TAC probablemente el diagnóstico yo creo que está por encima del 95%. Y luego otra técnica que se puede utilizar en plan diagnóstico es en aquel caso de dolor abdominal en el que tú tienes una sospecha muy alta por la clínica, la exploración física de apendicitis, pero sin embargo las exploraciones de imagen son negativas, sería la laparoscopia diagnóstica. En ese caso, se introduciría un laparoscopio a través del ombligo y se exploraría la cavidad abdominal, confirmando o descartando el proceso. ¿Qué patologías entrarían dentro del diagnóstico diferencial? En el diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda puede entrar prácticamente cualquier tipo de patología abdominal y extraabdominal. De entrada, los diagnósticos más frecuentes, dependiendo de la edad, en niños, por ejemplo, sería con la linfadenitis mesentérica, que hemos hecho referencia antes, una invaginación intestinal, en niños también es relativamente frecuente, y luego ya en adultos estaría la diverticulitis la inflamación de un divertículo de Meckel o diverticulitis de Meckel. También hay que hacer diagnóstico diferencial con la pancreatitis, con la perforación de una úlcera de un ulcus péptico, que como sabéis cuando se perfora puede coger la gotiera parietocólica derecha, coleccionarse el líquido en fosa ilíaca derecha y provocar un cuadro parecido a una apendicitis aguda. De estos yo recuerdo dos casos, uno en un niño de 11 años, un chinito, y otro fue un chico de 17 años. Son raros, pero bueno, están ahí. Y luego ya como anecdóticos, pues las neumonías basales derechas, las pancreatitis, pero como puedes ver, el diagnóstico diferencial es amplio. Habría que pensar en cualquier dolor abdominal, yo os diría que lo primero a descartar siempre sería una apendicitis. ¿Por qué siguen existiendo retrasos diagnósticos en esta enfermedad hoy en día? Pues por lo que habíamos comentado al principio, porque la apendicitis muchas veces es una gran simuladora y entonces en adultos, por ejemplo, se suele confundir muchas veces con infecciones de orina y en otros casos el problema que hay es que ante un dolor abdominal con las exploraciones complementarias dudosas o incluso normales, que en una apendicitis aguda pueden darse en más de un 30% de casos, no se piensa en la posibilidad y se envían a casa. Todos los años, si hacéis memoria, veréis que en prensa suelen aparecer algún caso de un paciente que ha fallecido por este motivo. Este año, por ejemplo, fue muy lamentable un caso que venía en el periódico, que seguro que os suena, de un niño de 9 años, que acudió hasta 5 veces al servicio de urgencias, le decían que eso no era nada, que era un dolor abdominal sin importancia, y el niño falleció de una peritonitis apendicular. Entonces, la apendicitis es una patología que es relativamente sencilla de tratar, pero que hay que pensar en ella. Y luego, en el caso que tengáis un paciente con un cuadro de dolor abdominal que acude 2 veces a urgencias, ahí o se amplía la batería diagnóstica o mejor incluso se ingresa y se acaba de estudiar, porque algunos casos de apendicitis que han acabado mal se podrían haber evitado. En un paciente que ya está diagnosticado de apendicitis, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Bien, la opción
clásica y la que te va a decir un cirujano como yo es la apendicectomía. Y esa apendicectomía se puede hacer por vía abierta o laparoscópica, que eso luego podemos profundizar un poco. Sin embargo, en los últimos años está habiendo una tendencia en medicina a utilizar tratamientos médicos en detrimento o en perjuicio de los tratamientos quirúrgicos. Entonces hay algunas series que hablan que las apendicitis agudas hasta en el 70% de casos se pueden tratar únicamente con tratamiento antibiótico. La letra pequeña de estos artículos es que al año el 60% prácticamente de estos pacientes que se han manejado de forma conservadora han recidivado y han acabado necesitando cirugía. Sí que es verdad que los resultados son iguales a haber hecho la apendicectomía en un primer tiempo, pero si pensamos en el ahorro de costes, si lo hubieses operado en la primera cirugía, te hubieses ahorrado el reingreso. ¿Esto quiere decir que el tratamiento con antibióticos no se debe utilizar? A ver, en medicina nunca es un término que no se debe utilizar. En pacientes de alto riesgo para la cirugía, como puede ser un paciente que haya tenido un infarto de miocardio reciente, es una alternativa válida de tratamiento. Con respecto al tratamiento quirúrgico, obviamente, si el apéndice está inflamado, lo que hay que hacer es eliminar el apéndice. Entonces, actualmente la vía de abordaje de elección es la vía laparoscópica, porque es una vía que te permite valorar toda la cavidad abdominal, te permite tratar cualquier lesión que te encuentres asociada, o bien si cuando introduces el laparoscopio confirmas que el apéndice es normal y el proceso es secundario, pongamos a una torsión ovárica, podrías tratarlo en esta intervención de una manera muy sencilla, mientras que en el caso de una vía abierta tendrías dificultades para acceder a algunas partes. Con lo cual yo en estos momentos os diría que el tratamiento de elección para mí es la apendicectomía laparoscópica. Luego, hay otras vías de abordaje que se pueden comentar, que sería la cirugía realizada a través de orificios naturales, que lo veréis en algunos textos con el acrónimo NOTES, que es una técnica que se puede utilizar, que puede tener alguna indicación, supongo en top models y en gente que tenga que vivir de su físico, pero que yo tengo muchas dudas que sea de amplia difusión. Quiere decir, en esta técnica el abordaje se realizaría a través del estómago o a través del intestino grueso o a través de la vagina. Entonces, ¿tú te dejarías manipular la vagina para quitarte el apéndice o preferirías que te lo hiciésemos por la laparoscopia? Por la laparoscopia, claramente. Me alegra que pienses como yo. Vale. ¿Qué podemos hacer cuando un paciente consulta en urgencias por un cuadro de dolor abdominal de varios días de evolución? Y a la exploración física se ve que hay una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha. Vale. En esos casos, uno de los diagnósticos diferenciales que tienes que plantear es que este paciente lo que ha tenido es una apendicitis que ha ido evolucionando en el tiempo. Una apendicitis, cuando evoluciona en el tiempo, se acaba perforando, y cuando se perfora el apéndice puede provocar una peritonitis, con lo cual el diagnóstico lo tendrías claro, no habría esa masa. Sin embargo, hay ocasiones en las que el apéndice, cuando se inflama, el cuerpo lo que hace es defenderse de él y lo rodea con las vísceras vecinas, como el intestino delgado, el epiplo, un aumento mayor, la vejiga, y entonces se produce una especie de flemón que lo que intenta es evitar que esa infección se disemine a lo largo del abdomen. Eso sería lo que tiene este paciente, que sería un plastrón apendicular. Bien, el plastrón apendicular clásicamente se ha manejado de forma médica. Esto quiere decir que se administraban antibióticos y, en principio, salvo que el paciente evolucionase mal, entonces no requeriría ningún tipo de cirugía más. En ese caso, por ejemplo, lo que sí que estarías obligado es, en función de la edad del paciente, si es un paciente por encima de los 40 años, una vez solucionado el proceso, lo que tendrías que hacer es descartar otras enfermedades que pueden simularte una apendicitis, como sería la enfermedad inflamatoria intestinal o un cáncer colorectal. Eso por un lado. Después, este plastrón que comentabas antes tiene peculiaridades. En este caso sería uno de los cuales, dentro de las exploraciones complementarias, habría que hacer un TAC. ¿Por qué? Pues porque el TAC nos va a definir perfectamente cómo es ese plastrón. Si, por ejemplo, en ese plastrón viésemos que hay un apendicolito libre o hay
o bien viésemos parte del apéndice y la base, se podría plantear un tratamiento quirúrgico. En mi experiencia, cuando hay apendicolitos o restos de heces grandes en cavidad, lo mejor es drenarlas. Quiere decir, intentar hacer la apendicectomía, drenar la cavidad y dejar drenajes. Esa sería una buena solución. Puede darse la circunstancia, que alguna vez ha pasado, que cuando entras eliminas esos restos fecales, lavas bien y no puedes identificar el apéndice. Una de las opciones que tienes sería hacer un buen lavado, dejar un drenaje y no harías nada más. Hay algunos autores que aquí lo que harían, si ven el ciego muy desestructurado, sería hacer una resección ileocecal, que sería el gesto máximo que se debería hacer en estos casos. Y luego, en gente mayor, estamos hablando a un paciente, imagínate, por encima de 60, 70 años, aquí entraría dentro del diagnóstico diferencial también los cánceres colorectales, que también podrían dar ese plastrón. En ese caso, si tienes dudas o una duda razonable que se trata de un cáncer, tendrías que hacer la colectomía derecha. Y si no lo tienes claro, es preferible hacer lo mínimo, quiere decir, hacerlo simplemente lavar y dejar un drenaje y luego ya antibióticos. Pongamos que llega a urgencias un paciente que consulta por otro motivo, sin dolor abdominal ninguno, pero en las pruebas de imagen se aprecia un engrosamiento del apéndice. ¿Cuál sería la actitud a seguir? En ese caso, primero, cuando te lo comenten, si eres cirujano te lo va a comentar otra especialidad, un médico, imagínate un médico de familia o un internista. Lo primero que tienes que decirle siempre es que el apéndice, salvo en circunstancias excepcionales como un diabético, siempre va a tener clínica. Con lo cual, si ese apéndice está engrosado, ese engrosamiento del apéndice no es inflamatorio, con lo cual ahí entran ya las neoplasias apendiculares y luego hay cuadros de obstrucción crónica del apéndice que hacen que el apéndice aumente de tamaño, que es el mucocelia apendicular. Y ese mucocelia apendicular, el manejo obviamente es quitar el apéndice, incluso hay veces que nos toca hacer una cequectomía, quitar un poco del ciego para poder quitarlo de forma correcta. El problema que tiene el mucocelia apendicular es que su manejo tiene que ser muy cuidadoso, porque si el mucocelia se rompe puedes provocar otra patología más grave, que sería el pseudomixoma peritoneal, que es ya un cáncer del peritoneo que tiene un tratamiento un poco más complejo, con lo cual, en respuesta a tu pregunta, ¿qué haría? Enviarlo simplemente a la consulta externa de cirugía, donde ahí se acabaría de estudiar, le haríamos un TAC, le haríamos una colonoscopia para descartar otras neoplasias de colon, porque los mucoceles apendiculares hay muchas veces que son el primer signo que tienes de un cáncer sincrónico de colon, y de entrada de urgencias no tendrías que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Perfecto. La apendicitis aguda todavía constituye una amenaza significativa para muchos pacientes y el diagnóstico precoz es fundamental. Para finalizar, ¿cuál cree que sería el método diagnóstico básico en la apendicitis aguda? El que te he dicho al principio, una historia clínica adecuada y una exploración física. ¿Por qué? Pues porque, como te he comentado antes, hasta el 30% de exploraciones complementarias van a ser negativas y el paciente va a tener una apendicitis. Con lo cual, la base del diagnóstico fundamental, historia clínica y una exploración física adecuada. Antiguamente, los cirujanos de mi edad no teníamos tantos medios diagnósticos y operábamos con esto que te he dicho y una radiografía simple de abdomen. Y la tasa que teníamos de apendicectomías, vamos a decir en blanco, pacientes que operábamos que en realidad luego no tenían una apendicitis aguda, rondaba el 15%, entre un 10 y un 15%. Y esa tasa, hoy por hoy, con todos estos métodos diagnósticos que tenemos, se está manteniendo. Así que, te vuelvo a insistir, historia clínica y exploración física. Muchas gracias, doctor. Nada.